Sean todos bienvenidos a nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. Estamos felices, nos regocijamos en el Señor porque tenemos la oportunidad de compartir con ustedes una vez más. Es maravilloso tenerlos aquí, estamos contentos, nuestro corazón está hinchado de alegría porque están ustedes ahí y podemos compartir de la palabra del Señor. El mensaje de Dios es infinito, así que aunque estemos mucho tiempo juntos, nunca vamos a terminar de aprender de su palabra, porque cada vez que la leemos entendemos algo diferente y se nos va revelando a nosotros. Así que es un gusto, es un placer poder compartir con ustedes este momento. Tengan a mano su Biblia porque la vamos a necesitar. En esta clase vamos a continuar reforzando el tema que iniciamos y es... hay perdón en la casa de Dios. Muy bien. Ahora vamos a nuestra sección favorita. Que nadie se dé cuenta que nos vamos a ausentar un ratito. ¿Me acompañan? Vamos a dar el salto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien, ya estamos aquí y aquí podemos conversar sobre Teos Kids Detectives. En esta sección vamos a conocer cuál es la pista de esta clase. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que estar pendientes de ver durante todo el mensaje para conocerlo? Y ahora vamos a observar unos corazones rojitos y unos corazones negros. Corazones rojos y corazones negros. Y vamos a tener que contarlos. Así que quiero que ustedes cuenten cada uno cuántos ustedes observan. Pero tienen que poner mucha atención para que nadie más nos gane. Y en los comentarios de la clase, entonces ustedes pueden comentar el resultado. ¿Cuántos corazones rojos ustedes observaron y cuántos corazones negros? Así vamos a saber quién fue el que acertó en la respuesta y sobre todo quién puso mucha atención en la clase. Ahora vamos, regresemos para que no se den cuenta que nos ausentamos un ratito. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la hermana Yesenia porque Dios ha preparado algo hermoso a través de ella para nosotros el día de hoy. Hola, bienvenidos una vez más a Escuela Bíblica Dominical en el Hogar. Sus maestros de Escuela Bíblica Dominical esperan cada domingo para verlos ustedes conectados y aprendiendo de la palabra de Dios. ¡Qué emocionante!, ¿cierto? Clase con clase hemos aprendido sobre las maravillas de Dios. Hemos aprendido historias tan hermosas como esta que hemos estado aprendiendo. ¿Y cuál es el tema? Hay perdón en la casa de Dios. ¡Claro que hay perdón! El Señor es tan misericordioso y nos ama tanto que Él nos perdona cuando cometemos un pecado. Y yo sé que la hermana Nadia les dijo qué es pecado. ¿Se acuerdan que les mencionó la hermana Nadia sobre qué era el pecado? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a hacer un repaso. Bueno, el pecado es lo que nos aleja de Dios. Son todas aquellas cosas que nosotros cometemos que hace que se alejen de Dios. A ver, el pecado es la desobediencia. Cuando tú haces, como les mencionaba, desobedeces y te alejas de Dios, el Señor se aleja porque tú cometiste esa desobediencia. La desobediencia a las leyes, a las reglas. Por ejemplo, en Escuela Bíblica Dominical les hemos mencionado, yo sé que todos sus maestros en la iglesia les han mencionado sobre los 10 mandamientos. Me acuerdo que con anterioridad estuvimos aprendiéndonos los 10 mandamientos, me acuerdo muy bien. Bueno, los 10 mandamientos. Y a ver, esas eran las leyes del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando estaban en el desierto. Ellos tenían que obedecerlas. ¿Se acuerdan? Ellos tenían que seguir esas leyes que el Señor le había dado a Moisés y que se las dijera al pueblo de Israel. Bueno, ¿se acuerdan cuáles eran algunas de esas leyes? Vamos a ver. Una de ellas es honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Muy bien. Bueno, escuchen bien. Recordemos que la desobediencia es el pecado, ¿cierto? Muy bien. Digamos que tu mamá y tu papá te dijeron, ok, Juanita, ya tienes que ordenar tu clase, tu
tus clases, tus cosas de las clases, lee virtual para que tú estés lista y así el día de la clase tú ya tengas todas tus cosas. Pero tú te fuiste a jugar con tus muñecas o con tus carritos. ¿Y qué pasó? No obedeciste lo que te dijo tu mamá y tu papá, ¿cierto? La desobediencia. Ok, y luego mamá y papá te preguntaron, Juanita, ¿ya ordenaste tus cosas de las clases virtuales? Y tú le dices a tu mamá, ay mamá, yo me puse a jugar y no te obedecí. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que pasa. No estamos obedeciendo, estamos pecando porque no estamos honrando a nuestros padres. O por ejemplo, cuando tu mamá o tu papá te dicen que tienes que dejar de jugar porque ya es hora de cenar y tienes que lavarte las manos, o ya es hora de dormir y tienes que lavarte los dientes, y tú haces un berrinche porque no quieres ir y dices cosas feas y cosas malas. No estás honrando a tus padres, porque estás diciendo cosas feas y cosas malas. Estás haciendo un pecado, no estás honrando a tu padre o a tu madre. O por ejemplo, también en los 10 mandamientos dice, no robarás. Pero tú fuiste a la escuela, cuando íbamos a la escuela presencial, y te gustó un ganchito o te gustó un lápiz, un borrador de algún compañerito y tú lo agarraste y te lo metiste a tu pantalón o en tu mochilita, en tu cartuchera. Estás robando, estás pecando. Pero tú dirás, pero es algo tan pequeñito, es un borrador o es un ganchito y tal vez mi amiga tenga muchos o mi amiga tenga muchos. Pero no importa, puede ser el dulce más pequeñito, pero estás robando. Por lo tanto, estás pecando porque no estás obedeciendo la ley de no robarás. O por ejemplo, también dice, no mentirás. No vamos a decir mentiras, ¿cierto? No podemos decir mentiras porque es un pecado, pero alguien te preguntó. Por ejemplo, tu abuelita te preguntó, Raquelita, ¿tú te tomaste el juguito de naranja que yo tenía en la refri? Porque ahora me lo quiero tomar para mis medicinas. Y tú dijiste, no abuelita, yo no me lo he tomado. Yo no sé quién se lo tomó. Y tú te lo tomaste. Ay, 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 pues cometimos otro pecado porque dijeron una mentira. Ay, 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 ¿ven? Estamos desobedeciendo a estas leyes. Eso es el pecado. Cuando desobedecemos y el Señor se aleja de nosotros. Oh, no. Pero como hay perdón en la casa de Dios, el Señor nos perdona. ¡Wow! Así como perdonó al pueblo de Israel. ¿Qué estaban haciendo? ¿Se acuerdan que les contó la hermana Nadia? Estaban desobedeciendo. También ellos estaban pecando porque ellos estaban casando con otras mujeres que no eran del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Ay, 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 estaban pecando, no estaban obedeciendo. Y tenían miedo, ¿cierto? Tenían miedo porque ya sabían que cuando nosotros desobedecemos y el Señor se aleja de nosotros, va a pasar algo. El Señor va a decir, bueno, para que ellos entiendan, les va a pasar esto. Hoy no. Entonces ellos tenían miedo porque ellos sabían que estaban pecando, que no estaban obedeciendo. ¿Y qué pasó? Le pidieron perdón al Señor y como yo les mencionaba, el Señor es tan misericordioso, Él nos ama tanto, Él es nuestro Padre y Él nos ama y Él siempre quiere estar cerquita de nosotros. Entonces ellos pidieron perdón y el Señor los perdonó. Pidieron perdón por todo el pecado que habían cometido. Bueno, tú igual. Si tú ya pecaste, si tú ya desobedeciste, si tú dijiste una mentira, si tú robaste algo, tú puedes decirle, Padre, perdóname. Señor,
perdóname, te prometo que voy a mejorar y yo ya no me voy a robar o ya no voy a decir mentiras, yo voy a honrar a mis padres, perdóname. Y el Señor te va a perdonar. O si tú cometiste cualquier otro pecado, si hablaste mal de un amiguito o de una amiguita, si te peleaste con alguien, cometiste cualquier pecado o pensaste algo que no debías de pensar, hablaste cosas que no tenías que hablar, pero tú pides perdón, tú le pides perdón al Señor y Él, por supuesto, yo sé, les he mencionado muchas veces que por supuesto que el Señor les va a perdonar, pero yo quiero que ustedes sepan que el Señor nos ama tanto y es tan misericordioso que Él siempre nos va a perdonar. Pero como les mencioné en la clase pasada, eso no quiere decir que ustedes, bueno, como yo le puedo pedir perdón al Señor, lo voy a volver a hacer, voy a volver a pecar, voy a volver a cometer esa desobediencia. No. Recuerda que cuando tú le pides perdón al Señor, tú tienes que mejorar esas áreas y ya no volver a cometerlo. No solo porque ya pediste perdón, entonces ya vas a decir, ay, bueno, lo voy a volver a hacer, no importa. No. Tienes que mejorar. Si tú ya le pediste perdón al Señor, intenta no volver a cometerlo, no volver a cometer ese pecado, esa desobediencia que tú hiciste. Muy bien, y espero que hayan aprendido y que hayan entendido que el Señor nos ama tanto, que Él nos perdona. Y que hayan aprendido que a pesar de los pecados y la desobediencia, el Señor es tan misericordioso y que tú lo que debes de hacer es pedirle perdón. Y estar muy atento y cada vez que hagas esto decir, no, yo pequé, hay que pedirle perdón al Señor y aceptarlo. Aceptar que cometimos ese pecado y el Señor nos perdona. Yo espero que hayas aprendido y que te haya gustado esta clase. Así que nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones. Gracias, hermana Yesenia. Qué bonita participación la de la hermana Yesenia. Podemos reforzar el tema, hay perdón en la casa de Dios. Nosotros a veces cometemos errores y estamos tan preocupados y creemos que papá y mamá nunca nos va a perdonar por eso que hicimos. A veces dañamos algo en la casa o quebramos un plato o le echamos agua al libro de la escuela o no encontramos los zapatos porque no los ordenamos bien. Entonces nos preocupamos, pero también delante de la presencia del Señor a veces cometemos errores. Nuestra lectura bíblica está en el libro de Esdras, capítulo 9 y capítulo 10. Allí nos relatan cómo el pueblo de Israel había pecado. El sacerdote Esdras se dio cuenta y entonces todo el pueblo de Israel se unió a pedirle perdón a Dios. Ellos reconocieron su error. Nuestro tema es, hay perdón en la casa de Dios. Así como el pastor dijimos que él hace el llamado después de que termina de predicar el mensaje, él hace el llamado para todas aquellas personas que se quieran arrepentir de los errores o de los pecados que han cometido. Nosotros también tenemos que estar conscientes de que cuando hacemos algo que no está correcto delante de la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos redarguye y no nos sentimos bien, estamos tristes, hay algo en nosotros que no funciona bien. Entonces el Espíritu Santo nos dice, hiciste esto y no estaba correcto. A veces lo hacemos y no nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal. Por eso es importante que sigamos leyendo la Biblia todos los días, la palabra de Dios todos los días, porque así vamos a conocer más sobre qué es la conducta correcta, qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, entre más la conozcamos, menos pecados vamos a cometer, porque vamos a conocer la grandeza del amor de Dios y vamos a estar tan agradecidos que procuraremos con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, no pecar, no cometer algo o no hacer algo que sabemos que va en contra de la palabra de Dios. Así que yo los invito a que cada vez que ustedes sientan y el Espíritu Santo los redarguya que han cometido un error, ustedes puedan confesar eso delante de la presencia del Señor, como lo dice nuestro versículo clave en Proverbios 28:13. Lo vamos a leer juntos por si no lo recuerdan. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
¿Qué es misericordia? Gracia que no merecemos. Pero como Dios nos ama tanto, Él nos perdona. Pero no podemos seguir cometiendo el mismo error siempre y siempre, ¿verdad? A veces solemos repetir el error, pero tenemos que reaccionar a tiempo y eso lo lograremos cuando estemos llenos de la palabra del Señor. Cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor, vamos a entender cuáles son los planes que Él tiene para nosotros y así vamos a evitar seguir pecando de la misma manera. Pero si nosotros lo hacemos o conocemos a alguien que se haya equivocado, podemos decirle que en la casa de Dios siempre hay perdón. Dios nos ama tanto y es un amor tan grande que Él está dispuesto a perdonarnos si nosotros confesamos nuestro pecado. Pero si nos quedamos calladitos y no decimos nada, dice la palabra que el que encubre su pecado, el que lo tapa, el que no lo confiesa, el que no lo dice, no prosperará. Entonces, si nosotros queremos que todo nos vaya bien, debemos confesar todos aquellos pecados que hacemos de manera consciente, que nos damos cuenta que lo estamos haciendo y aún así lo hicimos. Entonces, en ese momento debemos confesarlo delante de la presencia de Dios, arrepentirnos, alejarnos de ese mal comportamiento y no volverlo a cometer. Pero nunca debemos olvidar que Dios siempre está dispuesto y hay perdón en la casa de Dios. Yo espero que les haya gustado el tema que ya hemos aprendido y ahora vamos a poder identificar cuando pequemos, sabemos que tenemos un abogado frente al Padre y que Dios está allí y Él cuando nosotros confesemos nuestro pecado nos va a perdonar. Y así con todos aquellos que se hayan equivocado, si vienen delante del Señor y le dicen qué fue eso que hicieron mal, o incluso le dicen, Señor, perdóname a veces porque hay cosas que yo cometo errores y no me doy cuenta. Pero si leemos la palabra, vamos a estar más cerca de Él y vamos a poder identificar y vamos a poder permitir que el Espíritu Santo nos redarguya y nos muestre qué es eso que no estamos haciendo bien. Así que yo los invito a que si hemos cometido un error, entonces le pidamos perdón al Señor. Delante de su presencia le digamos, Señor, perdóname por esta falta que cometí delante de ti. Te pido perdón. Confieso, Señor, mis pecados delante de tu presencia. Dice tu palabra que el que encubre su pecado no prosperará. Señor, yo lo confieso delante de ti y te pido perdón. Esa puede ser una oración corta que nosotros podemos hacer delante de la presencia del Señor, pidiendo que Él tenga a bien perdonar nuestros pecados que hemos confesado. Así que los invitamos la próxima semana para seguir aprendiendo. No olviden el versículo clave, Proverbios 28:3. Y el tema de esta semana que fue, hay perdón en la casa de Dios. Nos vemos aquí la próxima semana. Yo espero que todos estén muy bien. Los seguimos extrañando muchísimo. Quisiéramos estar juntos, jugando y compartiendo más. Pero por el momento agradecemos al Señor esta oportunidad. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que la provisión y la bendición del Señor está con cada uno de ustedes. Bendiciones.